fue el comienzo del arte en Occidente, que más tarde el arte en la antigua Roma continuó esa herencia. Así que voy a hablar hoy del arte en la antigua Grecia como la cuna artística de Occidente. Así que comienzo hablando del arte en la antigua Grecia. Así que voy con ello. El arte griego. Las creaciones más importantes del arte griego fueron en escultura, la figura humana convertida en objeto del arte, en arquitectura, el templo como modelo de formas arquitectónicas esenciales, y también la pintura. Comentar que el arte greco-latino más tarde tuvo mucha importancia durante el periodo del Renacimiento, durante los siglos XV y XVI. Ahora voy a hablar de la escultura del arte en la antigua Grecia. Así que continúo. El arte griego en la escultura. Las figuras humanas empezaron siendo estatuas votivas en la época arcaica y terminaron como obras creadas para una finalidad básicamente estética. Época clásica y helenística. Destacarían tres periodos. En la época arcaica, que va de los siglos 7 al 6 a.C., hay figuras femeninas, coré, y masculinas, curos, caracterizadas por la falta de dominio de la técnica escultórica, frontalidad, falta de proporciones, estilización geométrica de las formas. Y en la época clásica, que es el siglo V a.C., hay abundantes obras caracterizadas por su dominio de la técnica, su análisis de las formas naturales, la tendencia de creación de figuras humanas idealizadas, que es lo que se conoció como el ideal del canon de Policleto. Ahora voy a hablar de tres escultores importantes dentro de la época clásica, como fueron Mirón, Policleto y Fidias. Voy a hablar de los principales escultores de la época clásica, como fueron Mirón, Policleto y Fidias. El primero de ellos, Mirón, fue un escultor y broncista de mediados del siglo V a.C. y uno de los más conocidos autores del arte griego. Sus aportaciones supusieron la transición de la época arcaica hacia el periodo clásico. Nació en Eleuteras, en Grecia, y una de sus obras es el Discóbolo, que representa a un atleta justo en el momento de la preparación para el lanzamiento del disco. Otro de los escultores más importantes de la época clásica, Policleto, fue un escultor griego en bronce del siglo V a.C., uno de los escultores más destacados de la antigua Grecia, y Policleto ideó el canon de las 7 cabezas, basado en el que la altura de una persona son 7 veces la altura de la cabeza. Y por último, Fidias, uno de los escultores más importantes de la antigua Grecia. Vivió en la época de Pericles y fue su principal protector, y le encargó la dirección de su gran proyecto de la reconstrucción de la Acrópolis de Atenas. Voy a seguir hablando de la escultura y de otros escultores importantes de la época posclásica y helenística. Así que continúo. En cuanto a la época posclásica y helenística, que va de los siglos IV al 3 a.C., las técnicas siguen siendo perfectas, pero se busca menos lo ideal y más lo real y concreto. Aparecen retratos, figuras de gestos violentos y cargadas de expresión, formas mucho más complicadas y retorcidas que las clásicas. Las principales figuras de la época posclásica y helenística fueron Praxíteles, Lisipo y Escopa. Así que ahora voy a hablar de los tres escultores más importantes. Los principales escultores de la época posclásica y helenística fueron Praxíteles, Lisipo y Escopas. Praxíteles
fue el más renombrado escultor clásico ático, región del este de Grecia, del siglo IV a.C. Con la obra de Praxíteles, la escultura griega evoluciona desde el clasicismo hacia una especie de anticipado manierismo, al acentuar el sensualismo. Lisipo, considerado junto a Praxíteles y Escopas los principales escultores de la segunda fase del clasicismo. Lisipo utilizó el canon de las 8 cabezas como medida de la altura total. Escopas fue escultor y arquitecto clásico griego del siglo IV a.C. Destacó junto a Lisipo y Praxíteles. Ahora voy a hablar de la arquitectura. La arquitectura. El templo griego. Eran edificios de forma muy simple. Un plano constituido por 2 o 3 habitaciones rectangulares, una detrás de otra, cubiertas por un tejado a doble vertiente. Esta construcción tan simple se adornaba con un pórtico de columnas que la rodeaban por completo. El arte de los arquitectos griegos se centró en la perfección que supieron dar a las formas usadas en la construcción de dicho pórtico. Se trataba de conseguir formas perfectas para los dos elementos que lo componían, el sustentante, que sería o lo que es la columna, y el sustentado, que es el dintel. Después de los tanteos de la época arcaica, estos elementos quedaron fijados en 3 formas que constituyeron los órdenes arquitectónicos griegos: dórico, jónico y corintio. Voy a seguir hablando de la arquitectura y del templo griego, así que continúo. Las órdenes arquitectónicas se distinguieron por 2 aspectos: la forma de la columna y el dintel. ¿Y qué es el dintel? Elemento estructural que salva un espacio libre entre 2 apoyos. Las proporciones que existirían entre cada una de las partes del edificio también, eso es otro punto importante. Y los 3 órdenes arquitectónicos griegos fueron utilizados por el mundo romano y más tarde se reincorporaron a la arquitectura occidental del Renacimiento. E incluso han llegado hasta nuestros días. Ahora voy a hablar de la pintura griega o de la antigua Grecia. La pintura en la antigua Grecia. La pintura griega ha llegado hasta nosotros en muy mal estado de conservación. Escasísimas pinturas murales como el retrato de Sócrates, y solo se conocen algunos mosaicos como la batalla de Isos, y los restos más abundantes correspondieron a las pinturas realizadas sobre piezas de cerámica. Las más bellas correspondieron al siglo V a.C. y son las llamadas figuras rojas, que normalmente se realizaban en Atenas. 2 ejemplos de obras de la pintura en la antigua Grecia: el retrato de Sócrates, una de las principales figuras más destacadas de la filosofía de la antigua Grecia, pintura hallada en Éfeso, y la batalla de Isos, el triunfo del monarca Alejandro Magno, conocido como Alejandro III de Macedonia, frente al monarca persa Darío III, y quedó fechada en el siglo II a.C. Y finalizo el vídeo. Decir que tengo grabado historia, y si os ha gustado, darle like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.